Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Francia se ve hoy parcialmente paralizada por una huelga convocada por los sindicatos que se oponen férreamente a que se aumente en 2 años la edad de la jubilación en este país. Algo que no inquieta sin duda a nuestro invitado de hoy, el director de escena español Àlex Oller, fundador de la ya mítica compañía catalana de teatro La Fura dels Baus, quien estrena este sábado su versión de El Trovador de Verdi en la Ópera de París. Muy buenas tardes, Àlex Oller. Bienvenido a París Buenas tardes. y sobre todo a Radio Francia Internacional. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Barcelona en 1960, si no me equivoco, y que tenías apenas 20 años cuando fundas la Fura dels Baus en 1979. Más que un grupo de teatro, era un grupo terrorista casi, ¿no? Un grupo terrorista, no lo sé. Pero nosotros, Bueno, en aquella época no se hablaba mucho de terrorismo. pero sí teníamos un manifiesto canalla en el que habían varios puntos y donde, digamos, huíamos de la definición, digamos, de ciudadanos normales, ¿no? Es decir, nos asemejábamos más a la fauna que a lo humano. Porque vuestros espectáculos no estaban representados en un teatro a la italiana, eran naves industriales la que... Bueno, eran espacios polivalentes donde el público estaba de pie y nosotros interrumpíamos, digamos, jugábamos en medio del público, ¿no? Con nuestras escenografías y, bueno, y con nuestros cuerpos. ¿Es cierto que les pedíais al público que se vistiera con ropa vieja por si les manchabais con pintura, con harina? No, esto es un mito, es un mito. Pero sí, hombre, sin duda que sí que teníamos reclamaciones después de cada espectáculo de gente que decía, se me ha estropeado el abrigo, se me ha roto, pero no era que nosotros agrediéramos al público. Era como diríamos, acción-fricción, ¿no? ¿Os enviaban la factura de la tintorería? No. Pero alguna llegó, sí, en serio, alguna llegó. Vuestra consagración fue en el 92, el año de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Os encargan hacer la puesta en escena de la ceremonia de inauguración. ¿Cómo os lo tomasteis eso? Sí, bueno, yo no diría la consagración porque ya era una compañía reconocida a nivel internacional. Habíamos estado en Nueva York, en Tokio, en Londres, Milán, París, Berlín, en todo el mundo. Digamos que fue esa ceremonia nos dio a conocer a un público mucho más amplio, ¿no? Global, mundial, ¿eh? Claro, así sí, no sé si eran 3.500 millones de personas, ¿no? Y además con una apuesta, yo creo que muy, para lo que se estaba acostumbrado a las ceremonias de Juegos Olímpicos, muy arriesgada, ¿no? Pero bueno, este factor riesgo es algo que está en el ADN de la compañía, ¿no? Todo salió bien, ¿eh? Al final. Salió todo bien, sí, fue un gran éxito. Vais a entrar en el mundo de la ópera de la mano de Gérard Mortier, quien fue director de la Ópera de París, del Festival de Salzburgo, incluso de la Ópera de Madrid en una época. ¿Es cierto que os conociste tomando una copa después de un espectáculo en Granada? Bueno, no, el tema, o sea, sí, nos conocimos en Granada. Nosotros habíamos hecho La Atlántida Manuel de Falla para el festival de de Granada. Estábamos haciendo, sí, el Festival de Granada, ¿no? Que el director era Alfredo Aracil.
Yo creo que ellos, bueno, pensaron en la Fura porque habíamos hecho la ceremonia de los Juegos Olímpicos, trabajamos con la idea de la mitología griega y en la Atlántida Manuel de Falla aparecen también ciertos personajes de la mitología griega, ¿no? Y en ese sentido, pues pensaron que un grupo como nosotros, digamos, transgresor, pero que ya estaba acostumbrado a grandes escenografías y tal, ¿por qué no darles una ópera? Más que una ópera, una cantata escénica. Y inacabada, porque la terminó Ernesto Hafter. Es cuando Falla se exilia a Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Bueno, la cuestión es que planteamos esta propuesta para la Atlántida. Invitamos a Jaume Plens a colaborar con nosotros. Gran artista, escultor Gran catalán. artista, escultor a nivel internacional. Bueno, la cuestión es que teníamos un chico que trabajaba con nosotros en la oficina de la Fura, en el departamento de prensa, que había trabajado en Salzburgo y conocía a Gerard Mortier. Y nos dijo, oye, ¿y si invito a Gerard Mortier? Recuerdo Carlos y yo, dije, ¿quién es Mortier? No, Festival de Salzburgo. Festival de Salzburgo. ¿Y qué festival? No, un festival de ópera. En esa época desconocíamos en absoluto muchas cosas del mundo de la ópera, ¿no? Pero le dijimos, hombre, pues sí, oye, pues si es importante, invítalo. Y vino Gerard, vio la puesta en escena y cuando terminamos dijo, hombre, pues tenéis 5 minutos para hablar. Le dijimos, mira, si quieres después iremos a un bar que se llama Planta Baja con la compañía a hacer una copa. Y así nos despedimos de él y después nos dijo el chico este que trabaja con nosotros en la prensa, ¿pero qué hacéis? ¿Cómo le decís de veros después si quiere hablar un momento con vosotros? Bueno, la cuestión es que nos vimos y nos dijo que, bueno, que si bien la cantata en sí de Manuel de Falla le había parecido interesante, pero bueno, que no le parecía, digamos, como, ¿no? En fin, una obra muy como para incluso llevarla a Salzburgo, pero que el trabajo que habíamos hecho nosotros le parecía muy interesante. Y ahí nos invita a ir un verano, 2 años más tarde, a ver el festival. Fuimos a ver el festival, vimos 2 o 3 óperas y Gerard nos dijo, venga, pues hablemos. ¿Qué os parece si hacemos algo en la calle? Y dijimos, ¿cómo que va a la calle? Pues nosotros venimos aquí y pensábamos, nos íbamos a pedir una ópera. Se rió y nos dijo, mira, vamos a hacer una cosa, venir mañana. Y fuimos al día siguiente y nos dijo, venga, va, ¿qué os parece hacer la condenación de Fausto de Berlioz? Y nosotros no la conocíamos, pero dijimos, pues fantástico, el tema de Fausto más o menos sí lo conocíamos, y ahí empezó de alguna manera, se nos abrieron las puertas, digamos, a nivel internacional el mundo de la ópera. Hasta entonces solo habíamos hecho la Atlántida Manuel de Falla y el Martirio de San Sebastián de Debussy. Fue una pérdida terrible, ¿no? Hace unos años nos dejó Gerard Mortier, que era l'enfant terrible de la ópera, ¿no? También causó escándalo en Salzburgo, en París, en Madrid también. Sí, es que yo creo que más que un director o un programador era un agitador cultural. Gerard Mortier realmente, ojalá en estos momentos hubiera muchos más Gerards Mortiers, porque fue alguien con el que podías trabajar de una manera que ahora es casi imposible. O sea, tenías los cantantes desde el primer día. Él tuvo mucha polémica porque nunca quiso contratar ni a Pavarotti, ni Carreras, ni Domingo, precisamente por eso, porque no querían ensayar. Entonces él entendía la ópera como Wagner, ¿no? Como el espectáculo total, donde habían, digamos, se juntan ahí todas las disciplinas artísticas posibles. Y él invitó pues a Haneke, ¿no? Al director de cine, a Kusturica, pues ahora estamos viendo el Tristan y Isolda que se está haciendo de Bill Viola, o sea, pues Ansel Kiefer, ¿no? ¿A cuánta gente invitó él que no eran del mundo de la ópera? Por eso, por ese concepto, digamos, de la ópera como obra de espectáculo total, donde cabe todo. Aún recuerdo vuestro debut en la Ópera de París con la flauta mágica. El estreno fue tumultuoso, ¿no? Lo menos que se puede decir. Bueno, sí, pero después nos supimos que era sobre todo por esos textos de Rafael Argullol, pero no por los textos en sí, sino porque había, digamos, esos 2 personajes. Ahora no recuerdo, dos actores famosísimos, Pascal Gregori y la actriz, bueno, muy famosa. Entonces, les molestó de alguna manera el hecho de introducir todos esos textos en la obra. Pero bueno, estamos hablando que la ópera es un mundo bastante conservador. Se ha innovado muchísimo en estos últimos 20 años, ¿no? Y sobre todo gracias a gente como Gerard Mortier.
pero sigue habiendo un público muy conservador, muy inmovilista. Es decir, que le gustaría ver las óperas como se han hecho siempre, y eso no tiene ningún sentido. Por eso quizá es tan necesario en hacer una ópera contemporánea, contemporaneizar las obras para llegar a un público joven. Es decir, porque si no, la ópera no tiene futuro. Pero es un verdadero desafío, ¿no? Conciliar vuestro universo transgresor con este mundo, a veces carca, como se dice en España, de la ópera, ¿no? Sí, bueno, es que ya partimos que la mayoría de libretos a veces rozan la misoginia, ¿no? Es decir, son terribles, sobre todo en los papeles para mujer, pero en lo que cuentan. Después tienen mucho que ver, es como el Trovatore, ¿no? El Trovatore hay que entenderlo en el espíritu de una época, que es el romanticismo, donde las pasiones desatadas de amor y odio, venganza, digamos, gustan al público. Entonces hay que trasladarlo a hoy, no podemos hacer el Trovatore como se hizo en su momento, ¿no? Cuando se estrenó en 1853, ¿no? En el Teatro Apolo de Roma. Entonces yo creo que esa contemporaneidad es necesaria para llegar, digamos, cómo traducir lo que sucedía, lo que significaba esa obra o representar esa obra en ese momento y lo que significa ahora. Algunas de las óperas fueron transgresoras en su tiempo. Carmen, por ejemplo, La Traviata. Carmen se consideraba casi como pornográfica en el 19. Precisamente acabas de poner en escena Carmen en Tokio. ¿Cómo encaraste el problema de Carmen? Bueno, como te estaba comentando, yo siempre intento contemporaneizar, crear a veces una dramaturgia paralela, siempre respetando la obra, ¿no? Y las bases conceptuales de la obra. En este sentido, pues yo pensé que Carmen podía ser perfectamente hoy una Amy Winehouse, un artista, es decir, que se mueve en el mundo de la farándula, donde hay las drogas, donde puede haber el contrabando, ¿no? de los personajes de la obra. Pero en definitiva, si se trata de algo, Carmen, está contando la historia de un maltratador. Estamos viendo precisamente imágenes de esta Carmen. No es Winehouse, es la cantante que no es la Amy Winehouse, no es la cantante, sí. Entonces, y aquí vemos, pues eso, pues están jugamos con todo el imaginario del mundo, pues del rock and roll o de los conciertos, ¿no? Del backstage. Pues es una chica que digamos, que canta y tal, pero bueno, se mueve con dealers, ¿no? Aparece pues Escamillo, el torero, bueno, establecen una relación, pero aquí lo más importante, insisto, es la violencia de género. Este es el tema, digamos, que está debajo de todo. El Don José es un agresor, ¿no? Bien acogida en Tokio, imagino, ¿no? Es una Tuvo mucho éxito, sí. Casi japonesa. Y hace 2 años antes de Carmen hicimos Turandot también con muchísimo éxito. Sí, a veces hay prejuicios, dicen, no, ellos mismos en Japón, en Tokio, ¿no? Te decían, no, es que aquí el público es muy cerrado. Mira, o sea, yo no he visto un éxito como el que tuvimos con Carmen o con Turandot. ¿Por qué? Porque la gente está ávida de propuestas, digamos, que les agiten, que los muevan. Y en ese sentido la ópera es diferente que los espectáculos de lenguaje fura, ¿no? Donde, claro, ya intentamos de alguna manera siempre romper esa coraza del público, ¿no? Y generar una cierta vulnerabilidad para llegar al público con emociones, con sensaciones. Con la ópera intentamos lo mismo, de alguna manera, ¿no? A partir de imágenes, con la fuerza de la música, pero bueno, es un arte en el que podemos tener actores, bailarines, proyecciones de vídeo, lo tenemos todo. Entonces, ahí podemos conseguir realmente llegar al público de una manera contundente. Es el espectáculo total, la ópera, hay de todo. Volviendo a la puesta, Alex, la puesta en escena del Trovador aquí en París, que se estrena el sábado precisamente, musicalmente es muy interesante, pero incluso popular. Estábamos hablando de un anuncio de una marca de pantalones tejanos, pero el libreto es un típico drama romántico, además firmado por un español, en el que al final muere hasta el apuntador, ¿no? Sí. Bueno, la obra original es de Antonio García Gutiérrez, que se estrena en Madrid en 1836, creo. Digamos que el teatro español no es tan reconocido por el romanticismo. No. Pero bueno, ya fue un éxito. Además, es una obra que se basa en la rebelión del Comte Urgell, ¿no?
nosotros dos que somos catalanes, Por supuesto. pues la rebelión del Contorgell por el trono de Aragón. Y entonces digamos, contra Fernando I, ¿no? Eso es lo que late en la obra de Antonio García Gutiérrez. Entonces lo adapta Puccini, ¿no? Y sus libretistas lo adaptan, pero siempre está el elemento guerra, que si ahora hablamos un poquito de la obra, para mí fue muy importante, ¿no? Esa guerra entre hermanos, la guerra fraternal, casi de guerra civil y tal. Entonces nosotros vimos la importancia que tenía la guerra en la pieza, y por eso, digamos, de alguna manera la basamos en la Primera Guerra Mundial. Quizá porque buscábamos alejarnos un poco de la Segunda Guerra Mundial o de una guerra próxima, ¿no? Para que no hubiera una analogía entre gitanos y judíos. Y la Primera Guerra Mundial nos gustó mucho porque estéticamente está entre el pasado y el presente, ¿no? Porque eran los primeros carros de combate, pero iban a caballo también, digamos, espadas con ametralladoras, las máscaras de gas. Entonces creaba un imaginario que nos funcionaba bien para la obra, y sobre todo el porqué de la guerra, porque situaciones como las que suceden en la obra, donde una madre, en este caso Azucena, arroja a su hijo pensando que es el hijo del enemigo, que es el hermano del conde Luna, es tan absurdo que dijimos, a ver, ¿dónde puede suceder una escena tan irracional, ¿no? Pues eso solo sucede en momentos, digamos, de conflictos bélicos o situaciones límites donde lo irracional puede suceder. Por eso nos basamos tanto en la idea de la guerra. Los protagonistas, ahí vemos el ejército, los soldados y las monjas. Hay un coro de novicias, ¿cuántas? Quizás 50 novicias vestidas de blanco. Unas 40 mujeres del coro que hacen de novicias, porque lógicamente hay una escena donde cuando Eleonora cree que Manrico ha muerto, pues entonces decide entrar en el convento. Y es allí donde acudirá al conde Luna y Manrico, uno para hacer, ¿no? Porque los dos... Bueno, es que hay dos triángulos importantes, digamos, en Trovatore, ¿no? Digamos, el amoroso, ¿no? Entre el conde Luna y Eleonora y Manrico, y el de la venganza, que de alguna manera es el motor de toda la obra, que será entre Manrico, el conde Luna, su hermano, que no lo saben hasta el final, y Azucena, ¿no? Azucena porque, en definitiva, la venganza, digo, es el eje vertebrador de toda la obra, porque ella quiere vengar a su madre, que la quemaron, porque, según el padre del conde Luna, había hechizado, había hecho un mal de ojo a su hijo, ¿no? Y de aquí parte todo el conflicto. Terrible. Y el apuntador no muere porque no hay apuntador, ¿no?, en la ópera actual. ¿O no, sí? Bueno, sí, en algunas óperas lo hay aún, ¿eh? Todavía. Sí. El problema es que en el texto encontramos todos los tópicos de la época, las gitanas ladronas de niños que echan mal de ojo, que acaban en la hoguera, además. No ha habido quejas de colectivos de gitanos. No, afortunadamente no. Hoy en día los temas se miran a la lupa, ¿no?, esos temas. Sí, justamente hoy me ha llegado un mail de Sydney, porque voy a hacer ahí Madame Butterfly, una reposición que ya la hice en la bahía de Sydney. Me decían, oye, nos estamos planteando que puede ser problemático que las cantantes de aquí australianas vayan maquilladas como las geishas, porque es apropiación cultural. Digo, pero he escrito un mail que digo, pero qué barbaridad. Es decir, entonces nadie puede ir que no sea en España vestido de torero o de gitana, ¿no? Y entonces pregunto, digo, pero oye, ¿y las cantantes de dónde son? Dice, coreana y china. Digo, o sea que porque tienen los ojos rasgados, ya todos son, en fin. Es decir, este tema de la apropiación cultural... Estamos llevando demasiado lejos lo políticamente correcto, ¿no? Exactamente. Los cantantes son todos extraordinarios, la soprano Anna Pirozzi, protagonista Leonora, y el tenor azerbaiyano, Yusif Ibazov, Manrico, fantástico tenor, pesos pesados de la lírica, pero es difícil hacer mover en escena a cantantes, intentando hacerlos actuar. Bueno, a ver, de cantantes, pero como en todas las profesiones, los hay mejores y no tan buenos, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Es decir, que las dotes interpretativas no las tiene todo el mundo de manera innata. Es verdad que ahora los nuevos cantantes estudian teatro o hacen cursos de teatro, ¿no?, que me parece algo fundamental. Entonces te encuentras con cantantes, pues eso, que lo tienen de manera innata y otros que menos. Entonces,
El tema es que lo que sí tenemos los directores de escena cada vez menos es tiempo para ensayar con los cantantes, ¿no? Entonces, eso sí que realmente yo creo que dificulta o hace que el resultado no sea el esperado por parte del director de escena, ¿eh? Porque tienes muy poco tiempo. Antes podías estar trabajando un mes y medio, un mes en una reposición, y a lo mejor ahora estás 2 semanas. Claro, tú con un cantante tienes que hacerle entender lo que tú quieres, cómo crees que es el personaje, qué estás contando tú con tu puesta en escena. Es decir, o sea, trovatores se habrán hecho miles, ¿no? Y todos pueden ser desde un punto de vista, contando lo mismo, pero desde un punto de vista del propio director de escena. Eso es lo que nos hace particulares, ¿no? O nos diferencia entre unos y otros, ¿no? Y esto lamentablemente, pues eso, yo creo que por un tema económico, bueno, pues se está dificultando eso, que podamos trabajar el tiempo necesario con los cantantes. Este año estamos celebrando el centenario del nacimiento de María Callas. ¿Qué hubiera dicho de las puestas en escena de La fuga de las Baus, María Callas? Hubiera estado encantada seguramente, ¿no? Gran actriz también. Yo creo que sí que les hubiera gustado. Muchas veces escuchas comentarios, decir, hombre, si se hubiera levantado Puccini y hubiera visto la puesta en escena que habéis hecho, madre mía. Pues no, porque esa gente en el momento en que crearon también era gente innovadora, ¿no? Y era gente transgresora, pero estoy convencidísimo. Y así lo lees, ¿no? Del Verdi, de tantos compositores, autores, ¿no? Que en su momento fueron transgresores. Y es curioso que hay gente pues, que entonces quiere, digamos, ver las cosas como, ¿no? En fin, es decir, es gente inmovilista las que, digamos, admiran, ¿no? Y quieren que no cambie nada de lo que hizo el señor Verdi, el señor Puccini, el señor Wagner, ¿no? Es un poco ridículo. Hablando de inmovilismo, a nuestra compatriota Montserrat Caballé no la movía nadie de escena, no se movía. Se plantaba en escena y cantaba maravillosamente, pero no se movía. Bueno, es lo que estábamos comentando ahora, no todos los cantantes tienen dotes interpretativas, ¿no? En fin, pues ya lo saben. Este trovador de Verdi, puesto en escena por Alex Soyer, aquí en la Ópera de París, estará en cartel del 21 de enero hasta el 17 de febrero, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado con nosotros. No, un placer. Por habernos contado tantas cosas interesantes sobre el mundo de la ópera. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la televisión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.